Turbo esto, turbo lo otro, turbo aquello. ¿Alguna vez te has preguntado a quién se le ocurrió esta cosa? Así que hoy vamos a hablar a quién se le ocurrió el turbo y cómo fueron sus principios dentro de los motores, porque te lo prometo que no es nada nuevo. Si nos ves, sabes que los turbos son una de las modificaciones más deseadas de toda la industria. La primera cosa parecida a un turbo fue una patente de un suizo que se llamaba Alfred Bucci. Esta patente es del año de 1905 y Alfred Bucci lo que patentó era un motor radial con un componente que le decía turbina impulsada por escape, que lo que prometía era poder hacer que los aviones volaran más alto. Y esta cosa era básicamente un turbo. Tenía un lado caliente, que era una turbina, que la turbina se impulsaba por gases, y la turbina impulsaba el lado frío, que era una propela que succionaba aire y lo metía a presión a ese motor. Lo malo es que Bucci, aunque su idea era buena y tenía mucha lógica, fue algo que no pudo lograr. Después de casi 15 años sin absolutamente nada de acción, volvimos a ver algo parecido a un turbo, otra vez en un avión, y era un avión que se llamaba el Lusac 11. El Lusac 11 era un diseño francés que encargaron los americanos, y el Lusac 11 utilizaba un motor de Packard, era un B-12 que se llamaba el Liberty 12, y esto, más un componente que producía General Electric, producía un componente que se llamaba Turbo Supercharger, que era básicamente un turbo. Y este turbo con este motor en este avión los ayudó a romper el récord de altitud de toda la historia que tenían registrado, pudiendo volar arriba de los 10 kilómetros. Y este fue uno de los primeros ejemplos de un turbo funcionando correctamente. Después de 5 años, Bucci tuvo su venganza, le siguió metiendo coco a lo de los turbos y pudo generar un componente mucho mejor. Este nuevo turbo lo utilizaban mucho en la industria marina, y cuando empezaron a ver que funcionaba muy bien, pues empezó a dar licencias para que usaran esas patentes en la industria marítima, en la industria aeronáutica y en la industria de la manufactura. Para la Segunda Guerra Mundial, el turbo ya era algo bien conocido, ya sabían que funcionaba, así que pues cuando empezaron los trancazos, le empezaron a poner turbo a casi todos los aviones. Es como empezaron a usar tanto los turbos, pues empezó a desarrollar ya ideas diferentes, empezaron a ver qué funcionaba y qué no funcionaba, pero todavía no veíamos un turbo en un vehículo de pasajeros hasta que llegó, ¿quién creen? General Motors. GM le puso el primer turbo a un vehículo de pasajeros en, ¿qué creen? El Chevrolet Corvair, uno de los carros más odiados y uno de los fracasos más grandes de la industria. Fue el primer carro de pasajeros con turbo y era un carro que estaba adelantado a su época. Era un carro con un unibody que traía el motor atrás con turbo y traía mucha tecnología que se acabó usando en un futuro. Lo malo es que era malísimo su sistema de turbo. El Corvette y el turbo usaban carburador y el carburador lo tenían aplicado como un sistema de run-through, o sea que está el turbo y después está el carburador arriba, entonces el combustible pasa por el turbo y después se va al múltiple de admisión, y eso hacía que no hubiera muy buena distribución de combustible y eso producía mucho knock. Ya sabemos que el knock mata los motores. GM tuvo que integrar una idea que era ponerle un aditivo especial, que el aditivo se llamaba Turbo Rocket Fluid, y escucha que era 50% agua destilada con 50% metanol y una mini cosita de un inhibidor de óxido. Así que sí, también el Corvette traía agua metanol de fábrica. Lo bueno de esto era que te ayudaba a prevenir el knock y te ayudaba a producir más potencia. Lo malo es que a veces a la gente se le olvidaba ponerle su Turbo Rocket Fluid. Le acaban poniendo agua sola o de a tiro les valía y lo usaban sin eso. Y el motor empezaba a tener problemas. Era tan pero tan malo que GM te daba la opción de que fueras a una agencia y ellos se encargaban de quitarte todo tu sistema de turbo y entregarte tu carro aspirado natural para que no te diera problemas. Pero dentro de lo malo, tiene que haber algo bueno. Y lo bueno fue que GM pudo comprobar que un auto de producción con un motor turbo producía más power que un auto de producción con un motor de aspiración natural del mismo tamaño.
Después del Corvair siguió otro auto americano y no vas a tener idea de cuál era. Era la International Harvester Scout. Y la Scout tenía un motor 2.5 litros turbo, que aquí lo importante, aunque no fue muy popular y no hubo tanta producción, lo importante fue que probaron dos conceptos. Primero, que un motor más pequeño con turbo podía producir más power que un motor más grande de aspiración natural. Y segundo, que lo podías hacer con gasolina de pompa, como dicen los güeros, o gasolina normal. No necesitabas ya fluidos especiales, ni aditivos, ni cosas raras, ni combustibles raros. Después del Scout viene la era europea de los turbos. Y la era europea de los turbos empezó con el BMW 2002. Y su aportación fue muy importante, porque BMW entendió que un turbo con un carburador no se llevan bien, por el mismo tema de que es difícil distribuir el combustible correctamente. Así que BMW le puso al 2002 un sistema mecánico de inyección multipuerto. Y este sistema de inyección los ayudó prácticamente a eliminar el knock, pero tenía otro problema que se llamaba el lag. Y este carro tenía muchísimo lag porque tenía una compresión de 6.9 a 1. Es bajísima la compresión. Entonces, en bajas revoluciones, el motor no producía mucha potencia y de repente te daba el trancazo conocido como lag, y lo hacía que produciera mucha potencia para el motor y su tamaño. Esto lo hacía un carro rapidísimo para la pista y para la época. Para el 75 la cosa se puso bien seria porque Porsche le metió turbo a uno de los carros más legendarios que existe. Era el Porsche 930 Turbo, también conocido como el hacedor de viudas. Y para mí, en mi opinión personal, este es el auto más importante de la historia de los turbos, porque fue el que le dio su reputación y cambió de pensar que un turbo era una cosa extraña que iba en el motor y que iba a hacer que tu carro no durara nada, a que la gente pensara que el turbo era una cosa que traía un carro y lo hacía una máquina de poner arrastradas. Y para que se den una idea, este auto era el auto más rápido de su época, rompió todos los récords de velocidad y se ganó el apodo de Widowmaker o hacedor de viudas porque era bien peligroso. Y era bien peligroso porque tenía muchísimo lag. Después, para el 78, entra Mercedes-Benz con otra idea que no se había visto, que era agarrar un motor diésel y ponerle turbo. Y Mercedes vio que esta era una idea genial. Prácticamente mejoró todo acerca de los dos motores. No tenías el problema de la preignición o el knock, y en general mejoraba el rendimiento muchísimo. En el 85 siguió Maserati con otro concepto y dijeron: oye, pues tienes un motor y le pones un turbo, hace que jale mejor. ¿Qué tal si le ponemos dos? Y nació el Maserati Biturbo, que es uno de los carros más infames de la historia y eran malísimos en calidad, pero pues probó el concepto que podías usar más de un solo turbo en este tipo de carros. Ya para los 80s el turbo era ya un concepto aceptado, ya la gente sabía de qué se trataba, ya no era nada nuevo y empezó a usarse cada vez más y más y más. Y como se empezó a usar más, pues empezaron las mejoras. Y a finales de los 80s y principios de los 90s viene la era japonesa de los turbos. Porque sí, los japoneses fueron los que más le apostaron a la tecnología de los turbos y empezaron a ponérselos a todos los carros icónicos que ahorita conocemos como los JDM. Esto produjo leyendas de motores como el 1JZ, el 2JZ, el SR20D, el RB26D, el 4G63T, entre otras maravillas de motores que salieron en esos años. Después viene y ahora sí la industria del aftermarket. A finales de los 90s y principios de los 2000s, la gente empezó a intentar modificar sus motores utilizando turbos. Nada más que era bien difícil porque no había controladores tan avanzados. Entonces tenías que poner algo para que controlara el boost. Tenías que hacer algo para que controlara el tiempo y estuviera adelantando o retrasando para que no tuvieras preignición. Y aparte no había tanto desarrollo en combustibles, entonces tenías muy poquitas opciones y lo hacía bien difícil. Por eso muy poquitos se metían en esos problemas. Cosa que en estos tiempos ha cambiado muchísimo porque ya tienes computadoras de standalone que te dejan ponerle prácticamente lo que sea a tu motor y que lo va a controlar de manera correcta. Ya de aquí
ya nos vamos a la actualidad, que las marcas le están apostando muy fuerte a los motores turbo por una cosa. Es algo que se llama el downsizing. Y el downsizing prácticamente es hacer motores de desplazamiento menor, pero que produzcan la misma potencia que motores más grandes. Y esto es porque lo mismo, quieres hacer que el motor consuma menos combustible, que el motor genere menos gases contaminantes y tienes que mover a los mismos carros que cada día se hacen más y más grandes. Y la única manera para que el downsizing funcione es con los turbos. Necesitas al motor pequeñito ponerle un turbo o a veces hasta varios turbos, y lo que tienes que hacer es que produzca la suficiente potencia y el suficiente torque para mover esos carrotes. Y para el futuro, pues vienen cosas bien interesantes. Lo que a mí más me llama la atención son los turbos híbridos. Lo que hacen es que tienen un motor y están conectados a una pila. Entonces, en bajas revoluciones, la pila puede girar el turbo, por lo tanto, desaparece por completo el lag. Y aparte de eso, una vez que ya agarras buena velocidad y que el turbo ya está girando a revoluciones altas, el mismo turbo empieza a funcionar como un generador y empieza a cargar las pilas. Esto es algo que ya se usa en la Fórmula 1, pero estaría muy padre que se empiece a usar ya en carros de producción masiva. Y claro que estaría mucho más padre que empiece a haber este tipo de sistemas de aftermarket.